Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Mi nombre es Enrique Rodríguez y ahora les voy a presentar consejos para aprender inglés. Voy a dibujar una pequeña escalera aquí. Así, 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 así y así. Ok. Esto es una pequeña escalera que simboliza algo. Lo que te voy a presentar aquí simboliza el proceso que yo viví y que yo, desde mi perspectiva, te quiero compartir. Porque yo viví todo este proceso. Nada más que yo lo viví en carne propia, yo lo experimenté. A mí nadie me dijo, te voy a dar los consejos, te voy a dar esta guía para que aprendas inglés y tienes que seguir estos pasos. Yo lo viví y hasta ahorita, después de bastantes años, lo he asimilado de esta manera. Entonces, yo estoy en un escalón donde puedo ver el camino. Algunos alumnos en la escuela, cuando yo me entregan alguna tarea, algún trabajo, y yo les pongo un 8, un 7, me dicen, profe, ¿pero por qué un 8? ¿Por qué un 7? Entonces, yo no puedo explicarles así a detalle todo lo que yo puedo ver desde mi perspectiva para justificar el por qué les puse un 8 o un 7. Entonces, yo ya tengo bastante camino recorrido como para ponerles esa calificación. Y el alumno a veces se frustra y me dice, no, es que el maestro es injusto. Pero hay un proceso, hay un caminar por el cual el maestro o el profesor que está calificando pone ese 8. Hay una justificación por la cual o pone el 8 o pone el 7. Entonces, yo tuve que recorrer y subir peldaño tras peldaño el aprendizaje del idioma inglés. Entonces, yo hasta ahorita que ya recorrí el camino te puedo decir, bueno, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Pero no te lo puedo decir si antes no puedo recorrer el proceso. Si antes no he recorrido el proceso, no puedo explicártelo. Yo lo fui recorriendo, pero tú ni te das cuenta porque son cosas que haces simultáneamente hasta que de repente dices, bueno, pues ya aprendí. O sea, ya estoy en cierto nivel. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque un idioma jamás se deja de aprender, incluso el español. Si eres hablante nativo de español, pues sabrás que hay bastantes palabras nuevas. Incluso los idiomas están evolucionando día con día. No se requiere la perfección, se requiere la fluidez. Se requiere que tú puedas ser capaz de escribir inglés, de leer, de comunicarte en inglés y de entender inglés, ¿sí? Para los fines que tú elijas, para los fines de acuerdo al nivel que tú elijas comunicarte o entender el inglés. Entonces, vamos a aplicar esto, aprender inglés para las cosas que requerimos. Por ejemplo, si eres estudiante, pues para pasar los exámenes. Si vas a obtener un empleo, pues para el empleo. Entonces, se requiere de estudiar el inglés para nuestras necesidades, para enfocarlo y que satisfaga nuestras necesidades comunicativas y auditivas en el inglés. Bueno, vamos a comenzar sin tanto preámbulo ya, porque queda mucho por explicar todavía. Tenemos aquí un cuadro comparativo, tenemos una T comparativa, tenemos PNHLI, países no hablantes de lengua inglesa. Este es el proceso para las personas que viven en un país no hablante de lengua inglesa. Y si vives en USA o en el Reino Unido, United Kingdom, o en Australia, en algún país donde se habla inglés, es el mismo proceso, pero nada más te falta un plus, es emplearlo y hacerlo válido desde ya. Ok, a continuación te lo voy a explicar. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos, si estás estudiando inglés y no vives en Estados Unidos o en Inglaterra o en un país donde se habla inglés, tienes dos cosas que hacer. La primera es estudiar. Tienes que estudiar vocabulario y tienes que estudiar gramática. Así como que híjole, discúlpame, pero se escucha así un poquito así como que drástico, así, tienes que hacerlo. La verdad es que no hay otro camino, ¿sí? Todavía no se han descubierto, pues no sé, algunas que nos inyecten alguna dosis
de información a nuestro cerebro y nos digan, ahí te van 5,000 palabras en inglés, órale, 2,000, 3,000. No, todavía no. Entonces, tenemos que meterle input a la lengua inglesa. El input de la lengua inglesa es el vocabulario que vayamos a aprender. Tenemos que estudiar vocabulario y gramática. La gramática es importantísima, ¿sí? A continuación te voy a decir por qué es importantísima la gramática. Bueno, entonces esto es lo único que debes estudiar, pero a la par de tu estudio debes practicar. Si no practicas, esto no va a cobrar ningún sentido, no va a ser significativo. Entonces tienes que practicar. ¿Cómo vas a practicar? ¿O qué vas a practicar? Vas a practicar las English skills. Habilidades del inglés, habilidades comunicativas o las habilidades de la lengua inglesa. ¿Cuáles son? Writing, reading, speaking and listening. Ok. Cuando eres pequeño, cuando uno es pequeño, lo primero que uno, cuando está inmerso dentro del seno de la familia, en una sociedad, lo primero que uno aprende es escuchar, listening. Es la primera habilidad que desarrollas. Aprendes a escuchar palabras, 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 y poco a poco esbozas alguna que otra palabra. Por ejemplo, mamá, papá, no sé, palabras significativas dentro de tu entorno familiar, ¿ok? Después vas a la escuela y te enseñan, el maestro te enseña que las vocales, que mamá, papá, te van enseñando que como dice aquí, mi mamá me mima, todo eso. Después, por último, aprendes a escribir, aprendes a hacer pequeñas oraciones. Mi mamá me mima. Después, soy un niño trabajador. Y ya después le pones soy un niño muy trabajador y estudioso. Entonces, poco a poco vas haciéndolo más complejo. Fíjate bien, cuando eres pequeño, aprendes tu idioma, tu lengua materna de una manera natural así. Listening, speaking, reading and writing. Pero, ¿qué crees? Si ahorita eres adulto y ya tienes una lengua materna, que es el idioma español, y estás adquiriendo una segunda lengua, que es el inglés, entonces tu proceso, ¿qué crees? Tu proceso es este. Número 1, número 2, número 3 y número 4. Muchos de mis seguidores o algunos amigos me dicen, profe, ¿por qué lo más que se me complica es el listening? ¿Ok? Porque es la parte final del proceso y ahorita te voy a explicar por qué. Bueno, yo tengo una cuñada que vive en Estados Unidos. Ya tiene como 30 años viviendo allá. Entonces a ella la para un policía, va manejando, la para un policía o un highway patrol y le dice todo en inglés. Entonces ella, ¿qué pasa? Ella le entiende todo el inglés, le entiende todo. O sea, a ella no le van a decir algo que ella no comprenda. A su modo lo entiende, te lo juro que lo entiende. Pero ¿qué crees? No es capaz de decir absolutamente nada. Quizás algunas palabras, yes, no, yes, I understand, thank you, podrá decir así. Pero no es capaz de formular oraciones un poquito más abstractas. Mucho menos leer, mucho menos escribir. ¿Sí? Entonces, ella está inmersa dentro de un país angloparlante, dentro de un país donde se habla inglés. Pero ella no es capaz de emplearlo ni de hacerlo válido. ¿Por qué? Porque no lo estudia. Entonces, no puede llevar este proceso. Ella está como los bebés. Ya de tanto tiempo que está escuchando inglés, ya desarrolló el listening. Pero el speaking apenas un poquito. Ahí va. ¿Ok? Bueno. Entonces, the English skills. Las habilidades del inglés. Writing, reading, speaking and listening. Nuestro proceso es así. Writing, reading, speaking and listening. Cuando se es niño, 5 años, 6 años, 8 años, no sé. Por ejemplo, muchos niños
que van a la escuela, en las escuelas primarias se utiliza un método para aprendizaje del inglés que se llama método por inmersión. Ellos se les rodea de inglés, sus maestros les dan clases en inglés, escuchan música en inglés y las reglas son hablar inglés, todo en inglés. Ok, porque el cerebro de los niños es más flexible que el de un adulto. Entonces, para los adultos es más difícil ese método. Para los adultos, el método que se sigue es el método de adquisición. Adquisición de una segunda lengua, no inmersión, adquisición. Entonces, si ya rebasas los 12, 13, 14, 15 años, o cuando menos no estás en las condiciones de una escuela donde te puedan, donde estés inmerso, va a ser muy difícil que puedas aprender por este método. Porque sí los hay intercambios de escuelas donde se van los estudiantes a un país angloparlante, hay intercambios a Estados Unidos, a Canadá o a el Reino Unido, pero estos ya son otras condiciones donde claro que funciona, pero también los estudiantes pues ya llevan cierto nivel de inglés. Entonces, vamos a ver, tenemos estudiar, vocabulario y gramática. ¿Por qué gramática? Porque la gramática nos va a decir cómo se compone una lengua. No podemos estudiar. Es como la persona que tiene muchísimos años en Estados Unidos y aprendió el listening y después aprendió el speaking, pero no es capaz de escribir una sola palabra en inglés. Bueno, sí escriben 2, 3, pero no saben escribirlo. ¿Por qué? Porque ellos jamás estudiaron gramática. Ellos estuvieron inmersos, listening and speaking. Tuvieron que desarrollar su listening de tanto que escucharon y poco a poco fueron desarrollando el speaking. Fueron capaces de hablar, pero jamás leyeron un libro en inglés. Menos sabrán escribir algo. Entonces, gramática. Tenemos que aprender gramática. La gramática representa las reglas. ¿Por qué? Porque un idioma no es más que un conjunto de reglas establecidas entre la comunidad que habla ese idioma, entre las personas. Yo no me puedo comunicar con una persona si no hay ciertas reglas que nos rijan, ¿sí? Esto es un código. Entonces la lengua inglesa es un código compuesto de reglas. Y la gramática son reglas. ¿Ok? Ya sabrán ustedes, profe, ¿dónde usar, por ejemplo, que gerundio? ¿Dónde usar infinitivo y eso? Si bien precisamente o reglas precisas no las hay, siempre hay reglas. Siempre hay coincidencias. Alguien me dijo en un video que yo grabé donde decía cómo utilizar, no recuerdo si fue no y not, y me decían, no hay reglas para no y not, o creo que fue para for y to, y me decía, no hay reglas para for y to. ¿Sabes qué? Sí las hay. Si no las hay como reglas tales, las hay como coincidencias. Coincidencias donde si vamos a comunicar cierta emoción o cierto sentimiento, hay reglas. Entonces, siempre las hay. Vamos con el número 2, practicar. Si de verdad quieres estudiar inglés, quieres aprender inglés, debes practicar. Es una falta de coherencia que digas, quiero estudiar inglés, quiero aprender inglés. Si no lo practicas, jamás vas a aprender inglés. ¿Y cómo vamos a practicar? Música en inglés. Ok, profe, no me gusta la música en inglés. Híjole, ahí sí tienes una barrera bastante grande. Mira, te voy a decir por qué. Se te va a facilitar más si te gusta la música en inglés. ¿Por qué? Porque está comprobado que aprender un idioma es aprender la cultura. Si te gusta la cultura de ese país que habla inglés, si te gusta su música, sus tradiciones, es más fácil que puedas adquirir el inglés porque hay cierta afectividad, ciertos lazos afectivos. Entonces, yo no puedo aprender algo que no me gusta. Es así de fácil. No puedo yo decir, yo no puedo bailar salsa. No puedo aprender a bailar salsa si no me gusta ni siquiera escucharla. ¿Sí? Entonces, ese es un gran dilema, es una dicotomía. ¿Sí? Si quieres aprender inglés, cuando menos te debe de gustar la cultura del idioma que quieres aprender. ¿Ok? Bueno, hay que escuchar música.
música en inglés. A mí siempre me gustó la música en inglés. Podemos escuchar por YouTube. En YouTube, ¿qué vas a ver en YouTube? En YouTube hay series traducidas, hay series, pero traducidas no te las recomiendo. Debe ser con subtítulos en inglés. ¿Ok? Debes de seguir, si ya tienes cierto dominio del inglés, atrévete a seguir youtubers que hablan inglés. Youtubers que, pues no sé, si te gusta, por ejemplo, temas de, por ejemplo, de deportes, de comentaristas de fútbol o de básquetbol, pues apréndete a seguir youtubers o canales de deportes relacionados con la temática que te interesen. Netflix. Netflix es una gran ventaja porque Netflix es algo así como que una plataforma bastante dinámica que nosotros podemos configurar a nuestro antojo. Entonces hay muchísimas películas en inglés que podemos ver en inglés, ¿sí? O sea, el audio en inglés, pero subtítulos en inglés. Puedes inclusive, si no quieres estar leyendo, puedes simplemente subtítulos sin subtítulos, pero que no sean en español, porque te va a bloquear. No puedes estar, tu cerebro no puede estar escuchando inglés y leyendo español, ¿sí? Hay un choque ahí. Radio, escucha radio en internet mientras trabajas, escucha radio. Puedes descargar de muchas páginas podcast. Podcast en inglés o radio, escuchar. Otra es leer. Todo esto tienes que hacerlo de acuerdo a tu nivel de inglés. Por ejemplo, si tu nivel es bastante básico, ¿qué vas a leer? Tú eres como un niño, ¿sí? Eres como un niño. ¿Qué vas a leer? No vas a leer un artículo científico. Obviamente que no lo vas a entender. Pero puedes leer algún cuento infantil, algún cuento que ya te sepa. Bueno, se me pasaba decirte vocabulario. Cuando menos haz el compromiso de aprenderte 5 verbos al día, ¿sí? Escríbelos en algún lugar, en tu cuaderno, escríbelos en la puerta de tu cuarto, no sé, lo que resulte más práctico para ti, pero trata de escribir 5 verbos en tu cuaderno y de hacer oraciones con esos 5 verbos, algo sencillo. Si dominas presente simple, hazlos en presente simple. Si dominas pasado simple, presente simple y algunos tiempos continuos, pues haz oraciones con esos verbos en tiempos continuos. Los verbos son la acción del mundo que nos rodea. El mundo está vivo, el mundo tiene acción y esta se expresa a través de verbos, porque el idioma no es otra cosa más que la descripción del mundo que nos rodea. Entonces tenemos que aprender vocabulario, pero lo más importante aquí son los verbos. Existe una app, iBooks. ¿Sí? Bueno, la I es así, iBooks. Esta aplicación es para los iPhone, equipos iOS. Es muy útil, ¿por qué? Porque tú te metes a iBooks y existen muchísimos libros en inglés que tú puedes descargar gratis. Yo me acabo de mudar a Android y en Android no los hay. En Android tienes que pagar por cualquier libro que quieras. Y aquí no, aquí son gratis. Y lo más importante de todo es que tú le puedes instalar los idiomas. Tú puedes descargar inglés y descargar español y te descarga el diccionario en inglés y en español. Lo bueno de iBooks es que tú puedes, una vez que tengas el libro descargado, tú puedes seleccionar cualquier palabra que no conozcas e inmediatamente ahí te va a decir su significado. Te va a desplegar otro submenú con el significado de la palabra. Te va a decir si es un verbo, si es un adjetivo y te va a decir su significado en español. Otra cosa, también tú le puedes dar la opción voz y te va a reproducir el sonido, te va a reproducir la pronunciación de esa palabra. Es bastante útil. Otra cosa, entonces te da significado y te da pronunciación. Si así lo deseas también, puedes seleccionar algún párrafo y todo te lo va a leer en inglés, ¿sí? Entonces, buenísima. Tú no puedes, si no quieres, no lo leas, lo puedes escuchar, ¿ok? Entonces, leer en inglés. Y ya para cerrar, esto es todo el proceso que se requiere para aprender inglés, estudiar y practicar. A través de la música vas a desarrollar lo más difícil, que es el listening. Voy a poner aquí número 4.
A través de YouTube vas a desarrollar lo que es el listening, ¿sí? A través de Netflix también listening, radio y podcast, listening. Y a través de la lectura, reading, es el número 2. ¿Sí? ¿Dónde vas a desarrollar el speaking? El speaking lo vas a desarrollar, si estás en Estados Unidos, tienes que practicarlo ya. No puedes esperar a que digas, es que tengo que hablar perfectamente inglés, o me da pena, o siento que voy a pronunciarlo mal, por eso mejor no. Nunca habrá mejor tiempo para practicar tu inglés que la hora, ya. Debes de comenzar ya, ¿sí? Entonces, un método que yo hago, yo cuando me voy a bañar me pongo frente al espejo y me pongo a hablar en inglés, me digo cosas a mí mismo, ¿sí? Entonces tú también puedes hacerlo, ponte frente al espejo. Yo cuando voy a grabar aquí, pues quizás ya hago un cierto ritual, de lo que voy a decir. Por ejemplo, hay una frase que digo, yes, and it's right. Por ejemplo, yes, it is and it's right. ¿Qué significa eso? Yes, it is, sí, eso es, and it's right, y es correcto. O sea, yo tengo que convencerme, tengo que motivarme de que lo que voy a hacer es correcto. Yes, it is, and it's right. Y otra cosa otra serie de rituales que no me da un poquito de pena contarles, pero nosotros debemos de practicarlo. Un dato curioso es que la persona promedio dialoga consigo mismo un promedio de 14 horas diarias. ¿Te imaginas? De las 24 horas diarias se ha estudiado que el ser humano promedio, ¿sí? O sea, todos, tú, yo, cualquier persona, platica consigo mismo 14 horas diarias. ¿Te imaginas? ¿Por qué no hacerlo en inglés? ¿Sí? Cuando estamos pensando un problema, pensando lo que acabamos de hacer, emitiendo juicios sobre nosotros, sobre las otras personas, cuando vamos conduciendo, cuando nos estamos bañando, durmiendo, lo que sea. Siempre estamos dialogando con nosotros mismos. Entonces, en inglés. ¿Ok? Bueno, ya para concluir, esto es todo el proceso y esto es lo que debes de hacer si estás en Estados Unidos, si estás en algún país como Inglaterra, donde también se habla inglés. Y recuerda, siempre vas a tener motivación y frustración. Es parte del proceso. Te vas a frustrar, sí, pero también te tienes que automotivar. ¿Por qué? Porque tienes una meta. ¿Ok? Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora. Si te gustó el video, por favor, dale un like, compártelo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias por solicitar este tema. Bye, bye.